Bien, Ricardo, otro tema que apuesto que te va a gustar mucho. Y el día de hoy, para poder terminar con el capítulo, que insisto, es fascinante en todos los sentidos que lo quieras ver, vamos a hablar del Chernobyl mexicano. ¿Qué tanto sabes sobre este tema? Sí, yo creo que hace muchos años, la gente esto no lo va a recordar porque, bueno, era un tema muy aparte, pero llegué a platicar igual con Joaco sobre el tema de Chernobyl. Y dentro de la investigación, dentro de estar documentando y de estar investigando, me di cuenta que también había un Chernobyl mexicano. Y fue muy extraño, fue una sensación extraña porque dices, pues si no fue una noticia global, un desastre tan significativo, pero dejó muchas dudas dentro de eso. O sea, creo que también está muy avalado por esta idea colectiva de lo que implica la radioactividad y los daños que genera y todo este tipo de ideas que a veces uno no las entrelaza, pero tengo conocimiento, es muy vago y estoy muy tranquilo de saber que aquí nos los vas a platicar y que lo voy a conocer de propia mano y va a ser contigo y estoy ansioso por conocer esta historia del Chernobyl mexicano. Mira, me da muchísimo gusto que anteriormente ya ustedes hubieran investigado sobre el tema. Obviamente por el enfoque no pudieron tocarlo como se debía. Esperemos pronto escucharlo de sus propias palabras. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar un poquito sobre el Chernobyl mexicano. Y, repito, es radioactividad, descuido y muerte. Cuando escuchamos la palabra Chernobyl, la mente viaja a Ucrania, a ese reactor que explotó en 1986, liberando una pesadilla radioactiva. Pero pocos saben que México tiene su propio episodio de contaminación nuclear, una tragedia que se conoce casi en susurros como el Chernobyl mexicano. Este desastre no ocurrió en una planta nuclear, sino por descuido, corrupción y negligencia. La tragedia se esparció desde una chatarra radioactiva y contaminó hogares, rutas y vidas enteras. Todo comenzó en 1983 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Un trabajador de un hospital decidió vender como chatarra un equipo médico de radioterapia obsoleto. Se trataba de una máquina cobalto 60, un isótopo radioactivo extremadamente peligroso usado para tratar cáncer. El problema era que la máquina no fue desmantelada adecuadamente. El trabajador, sin saber la magnitud de lo que manipulaba, abrió la cápsula protectora, liberando fragmentos del cobalto 60 que contaminó la camioneta que usaba para transportar la chatarra, y más tarde contaminó un depósito de reciclaje. La chatarra radioactiva fue fundida y transformada en miles de varillas de acero, sin control ni registro. Estas varillas contaminadas se distribuyeron por todo México y hasta el sur de Estados Unidos. Se estima que más de 6,000 toneladas de varillas radioactivas fueron utilizadas para construir casas, escuelas y estructuras. Nadie lo sabía. La contaminación se incrustó en paredes, techos y columnas. Con el tiempo, trabajadores de la fundidora y camioneros comenzaron a enfermar sin explicación aparente. Algunos notaron que detectores de radiación en la frontera norte se dispersaban al paso de camiones cargados con este acero. Así se descubrió la magnitud del desastre. Las autoridades mexicanas, presionadas por organismos internacionales, iniciaron una carrera contra el tiempo para ubicar la chatarra contaminada. Revisaron casas, construcciones y bodegas. Donde hallaban varillas radioactivas, derribaban muros enteros y evacuaban a familias completas. Algunas viviendas quedaron inhabitables, otras fueron reconstruidas. Muchos de los afectados desconocían hasta entonces que habían dormido, comido y criado a sus hijos entre paredes que emitían radiación letal. El material radioactivo recuperado no podía ser almacenado en cualquier parte. Fue enterrado en Samalayuca, una zona desértica a las afueras de Ciudad Juárez. Hoy se conoce como el cementerio nuclear de Samalayuca, un lugar prohibido, vigilado por el ejército y restringido incluso para científicos. Este sitio resguarda toneladas de varillas, chatarra contaminada
y tierra extraída de construcciones derrumbadas. Es un recordatorio de que la radiación no se ve ni se huele, pero permanece activa durante décadas. A diferencia de Chernobyl, aquí no hubo una explosión mediática. El desastre fue silencioso. Las consecuencias dispersas. Las familias afectadas sufrieron enfermedades como leucemia y cánceres diversos. No hubo cifras exactas de muertes relacionadas. La mayoría de los casos se mezcló con estadísticas de cáncer general. Muchos trabajadores y transportistas fueron indemnizados discretamente. Algunos siguen vivos, otros murieron sin saber del todo lo que los mató. El caso marcó la historia de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México. A raíz de este desastre, se reforzaron protocolos de manejo de equipo médico radioactivo y se establecieron regulaciones más estrictas para las empresas recicladoras de metales. Aún así, especialistas advierten que aún pueden existir varillas contaminadas que nunca se localizaron. En teoría, podría haber casas y estructuras que emitan radiación sin que nadie lo sepa. Para muchos, el Chernobyl mexicano es una herida abierta que rara vez se menciona en escuelas o noticieros, pero basta con preguntar a quienes vivieron cerca de Samalayuca o trabajaron en fundidoras en los 80s. El miedo aún está ahí. Hoy, exploradores urbanos y curiosos intentan acercarse a la zona de confinamiento. Pocos lo logran. El ejército patrulla constantemente. No hay tours, no hay placas conmemorativas. Solo un terreno seco, vallado y cargado de energía que podría matar silenciosamente a cualquiera que profane su perímetro. Mientras el cemento cubra ese metal, la tierra de Samalayuca seguirá siendo un recordatorio de lo que ocurre cuando la negligencia se mezcla con la ignorancia. En México, no hace falta un reactor para provocar un Chernobyl. Basta con una chispa de descuido y toneladas de silencio. Mi Ricardo, no sé si te pasó a ti por la mente, pero de manera personal, cuando investigué el tema, pero sobre todo ahorita que lo estaba narrando, mi mente voló, ya que me hizo pensar, ¿y si mi casa está construida con varillas radioactivas? No sabemos qué tan peligroso esto pueda ser, que si bien ya pasó bastante tiempo y lamentablemente cobró algunas víctimas, que obviamente, vaya, es un tema, como lo dije, ni en escuelas, ni en noticieros se tocan, pero afortunadamente tenemos internet para saber que, vaya, la negligencia, los descuidos y sobre todo la corrupción siempre están a la orden del día. Si bien Estados Unidos y obviamente algunos más autoridades internacionales metieron presión para este tipo de situación, vaya, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Vaya, deja mucho que pensar, pero me encantaría saber tu opinión. Sí, yo también me estoy quedando con con la duda de que si en mi casa no tengo alguna exposición, porque estoy con ese miedo ahora de que lo que acabas de mencionar. Por eso lo dije, o sea, que no fue tan conocido, no fue tan gran escala, por lo mismo, o sea, porque no fue un accidente de grandes dimensiones, sino simplemente fue un accidente como tal, o sea, fue un accidente de una negligencia enorme que terminó contaminando demasiadas cosas. Yo creo que voy a ir a comprar un medidor de ronches para poder checar si en mi casa no hay radiación que esté saliendo de las paredes y yo ni en cuenta, ¿no? Incluso hasta en mi cuarto, ¿no? Pero creo que esa es la parte, y tú lo acabas de mencionar, que en México no necesitamos hacer grandes escándalos para poder ser tan noticia o poder cometer accidentes que puedan ser tan peligrosos. Creo que lo hemos tenido muy en claro muchos años, ¿no? Desde la contaminación al agua, al medio ambiente, en este aspecto, ¿no? O sea, se contamina algo que es un material constante que se ocupa. Y desgraciadamente, por la negligencia de un imbécil, se termina llegando a estos accidentes. Entonces, estas situaciones y estas circunstancias, ¿a qué orillan a la comunidad? Pues a tener miedo, a no saber a lo que trata, a no saber a lo que teme, ¿no? Que muchas veces esto viene más fundamentado por la ignorancia, ¿no? Digo que también hay que entender que, si bien ya se tomaron medidas, pero que igual en encontrar esta
parte de que en Samalayuca no haya una sola forma de entrar, te indica por qué. O sea, creo que este es de todos los que mencionamos, es el único que tiene un criterio concreto de por qué es prohibido al 100%. O sea, tiene todas las medidas para decir es prohibido en todos los aspectos. O sea, es un 100% cerrado. No es estático, no es como que puedas pasar por afuera y ver. No, a ver, hay una restricción total para acercarse a esta área porque está contaminada y puedes sufrir afectaciones a tu salud como cáncer, como leucemia, o sea. Y eso está bien. Y creo que este es de los temas que, o sea, te deja más la inquietud de conocerlos, sí, pero también estando con la conciencia abierta de que si vas, te va a pasar algo. Entonces, lógicamente, pues tiene que estar resguardado y protegido. Pero, wow, o sea, creo que el propio hecho no es el lugar que está prohibido, sino las sensaciones que te deja de que en algún punto, en algún lugar donde hayas vivido, si es que rentabas, si es que te cambiaste de casa, si es que tu papá se compró otra casa y dijo, nos vamos para esa, llegar el material contaminado. Porque igual así México no pudo haber conseguido todo el material y si ya estaba disperso, como son nuestras autoridades mexicanas y como siempre lo han sido. No iban a hacer nada a menos que tuvieran la presión encima. Qué bueno que la tuvieron, pero creo que sí también deja ahí la duda de que probablemente hayan dejado algún cabo suelto o varios cabos sueltos y hayan terminado por pasar a afectar a más de uno, como ya lo hicieron en su momento con los trabajadores y con las estructuras de varios lugares de personas que no sabían ni la temían ni la debían, pensando que el material era completamente maleable y que no provocaría un riesgo a su salud, más allá de los riesgos comunes que puede correr cualquier trabajador de la construcción o cualquier familia en su hogar. Entonces, sí, creo que lejos de quitarme el ir, me da más miedo que estén las estructuras de algún lugar o que haya varilla ahí tirada en el piso y tenga algún tipo de radiación. Creo que tienes mucha razón, nos deja pensando en eso, pero no creo que pase. Digo, ya al final de cuentas ya pasó mucho tiempo, pero igual no está de más. No está de más que la gente tenga esa prevención de pensar que pueda pasar, ¿no? O al menos nada más estar atento para la siguiente y que puedan verificar que pues, todos los materiales que están manejando sean de buena calidad y que no tengan ningún tipo de problema que les pueda afectar su salud.